Ya. ¿Está grabando esto, no? Sí. Ya, chiquillos. Entonces, como les dije, vamos a ver Chile, aparte de lo que estaba siendo influenciado por Estados Unidos, de ser una influencia externa, también estaba dividido en tres sectores: la izquierda, la derecha y el centro, ¿ya? Para que nos quede claro cuál era el pensamiento de cada uno de estos, vamos a ver este PPT. Dice, una sociedad en conflicto. En esta actividad te invitamos a clasificar diversas fuentes históricas de los años previos al golpe militar de 1973, considerando las tendencias del escenario político nacional de la época. De este modo podrás ejercitar tus conocimientos sobre esta dimensión de la historia de la segunda mitad del siglo XX. A finales de la década de 1950, la sociedad chilena se encontraba altamente polarizada, o sea, dividida. Acuérdense que polarizada es cuando está dividida, formándose bandos entre los distintos grupos de la sociedad que se identificaban con uno u otro partido político, los cuales contaban con una participación muy activa de la sociedad. Eso se ha ido perdiendo en nuestra sociedad hoy en día, pero parece que estamos volviendo a entrar un poquito más en la política, ¿ya? Entonces, acá dice símbolos del Partido Comunista y Socialista, los dos primeros, y símbolos del Partido Cristiano y Partido Nacional, los dos segundos. Vamos a comenzar, ¿ya? Dice, a continuación te presentamos una serie de fuentes históricas provenientes de los años anteriores, acuérdense, no después del golpe, sino antes del golpe, de 1973. Clasifícalas de acuerdo al bando político que pertenecen. Dice, Fidel, no sé si alguien ha escuchado de Fidel Castro. Fidel, Chile te abre su corazón. El doctor Allende y el pueblo reciben a las 5 al héroe cubano, que era Fidel. Exija su póster de Fidel Castro. Eso salía en el periódico El Clarín en 1971. Ese afiche o esa fuente será del partido de la derecha, del centro o de la izquierda. Ahí me tienen que responder porque yo no lo voy a responder. Responda. Alguien lo dijo izquierda. ¡Mamá, no me soples! Sí, alguien lo dijo, de izquierda. Entonces, veamos si eso está en lo correcto. Bien, era de izquierda. Cuando hablamos Gracias, mamá. de Castro, chiquillos, cuando hablamos de Fidel Castro, hablamos que él es comunista. Cuba era una sede de la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, sigamos. Recuerda que en la década de 1960 surgen en Chile 3 proyectos políticos, excluyentes entre sí. Es decir, cada uno de ellos tenía su propia visión e ideas como gobernar, haciendo difícil cualquier diálogo o alianza entre otros proyectos. Estos proyectos son la derecha liberal conservadora, el centro demócrata cristiano
y la izquierda comunista socialista. Ya, acuérdense que son 3. Ahora, sigamos. Otra. Nosotros creemos que la democracia es la forma política de la revolución y nos negamos a aceptar que en nombre de esta última, transitoria o definitivamente, se acabe con la libertad. Declaración de la democracia cristiana a los partidos comunistas y socialistas. ¿De qué área será? ¿Derecha, centro o izquierda? Yo creo que es derecha. ¿Usted cree que es derecha? Centro. Veamos. Yo creo que es centro. Centro. Ya, veamos si es derecha. No, no es derecha. Veamos si es centro. Sí, lo es. Ahora entiendo. Exactamente. Acuérdense que la democracia cristiana es del centro. ¿Cómo lo Entonces, como es una declaración de la democracia cristiana, es del centro. Yo dije al azar nomás. ¿Ya? Ahora, sigamos. Advirtió hoy Altamirano a los sediciosos. El pueblo les contestará con todos los medios. Los puños no bastan. Los trabajadores utilizarán todos los recursos. No hay diálogo posible con el Partido Demócrata Cristiano y los enemigos de la patria. Imponer una nueva legitimidad. Oficiales alzados no deben ser obedecidos por soldados. Periódico de la última hora. Jueves 12 de julio de 1973. ¿A qué partido estará enfocado esto? ¿Derecha, centro, izquierda? Centro. Derecha. Derecha. Veamos si está es de la derecha. No. Centro. Veamos el centro. Va. Era de la izquierda. Entonces, ¿Cómo? ¿por qué es de la izquierda? Cuando habla del pueblo, del poder en el pueblo tiene el poder, y digo pueblo, 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 porque siempre está dentro de su pancarta, de lo que se busca, es que es de la izquierda. Todo en beneficio del pueblo es de la izquierda. Y acá dice el principio, el pueblo contestará con todos los medios, el pueblo. Y cuando habla del pueblo, habla de la izquierda. Sigamos. Hablar menos y trabajar más. Alessandri. Derecha. Veamos si es derecha. Bien, acuérdense que la derecha habla de el trabajo duro, de que los empresarios tienen más el poder y se enfocaba en eso, ¿ya? Entonces, trabajar más es de la derecha. Sigamos. Dice, chileno, el perdón es justicia en Cuba comunista. Las cortes populares son justicia en China comunista. ¿Quieres confiar tu libertad y tu vida en esta clase de justicia? Se habla que todo lo malo es comunista. ¿De qué área estará pensando? ¿Derecha? Centro. ¿Derecha, centro? Centro. Ya, veamos. Derecha. Vamos a ver lo que me dijeron primero. Derecha. Vamos a ver, comprobar. Sí, a la derecha. Estamos hablando de la derecha. No me olvidé. Ahora, sigamos. Ahora sí estoy entendiendo algo. Vamos
sí se puede. ¿Qué es el siguiente? Va, se pegó esta cosa. Vamos a reiniciar. Ah, yo pensé que no quedaba más. Son 11, ¿cierto? Parece. Esta es la 13. A ver, esa ya la vimos. También, 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 también. ¡Ah, eso eran! Sí, Ah, ya. Entonces, Chile estaba dividido en 3, que no conversaban entre sí, no había punto para unirlos. ¿Ya? En cambio, hoy en día sí existen los partidos de derecha, los partidos de centro y los partidos de izquierda. Pero se supone que ellos conversan para poder hacer las leyes. En ese periodo no había caso que conversaran y no, tú no tienes la razón, no, y no había punto medio. ¿Ya? Entonces, sigamos con la guía. Dejar de compartir y vamos a compartir lo de la guía. Ahí en el chat. Ya. Entonces, sigamos. Dice, recurso 1. ¿Por qué se produjo el quiebre de la democracia? Si bien hay diversas interpretaciones en torno a las razones que explican el golpe de Estado, algunos de los factores que contribuyeron al quiebre de la democracia fueron los siguientes. Desvalorización de la democracia y crisis económica. Eso por un lado. Falta de capacidad para negociar. Esa es otra. Y la influencia de la Guerra Fría. ¿Ya? ¿A qué me refiero con la desvalorización de la democracia y crisis de la democracia? Ninguno de los sectores políticos de la época tuvo capacidad de dialogar y llegar a acuerdos. Acuérdense que eran 3 sectores. ¿Cuáles eran? Derecha, centro y izquierda. Centro e izquierda. Bien. Tanto los grupos opositores a Allende como el propio gobierno recurrieron a las Fuerzas Armadas para buscar una solución a la crisis política y social. Por otro lado, desde 1971, o sea, antes del golpe, se venía desarrollando una crisis económica causada por la falta de productos disponibles o el desabastecimiento y el alza de los precios o inflación. ¿Qué significa inflación? Es cuando estaban demasiado caros los productos y el dinero que yo tenía ya me iba alcanzando para menos cosas. ¿Ya? Entonces, eso hacía que la gente estuviese más descontenta porque también iban a comprar al negocio y no había cosas para comprar. Aparte de lo caro que era, había muy pocas cosas para comprar. ¿Ya? Luego estaba la falta de capacidad para negociar. ¿Qué significa eso? Grupos de extrema derecha y de extrema izquierda validaron la violencia como medio para lograr sus objetivos. El enfrentamiento entre los sectores políticos también se produjo al interior de la misma coalición del gobierno, entre fuerzas que querían acelerar los cambios y otras que buscaban transformaciones más pausadas. Chiquillos, ¿a qué coalición o a qué partido pertenecía el gobierno de Salvador Allende? ¿Centro, derecha, izquierda? ¿Alguien? A ver. Que bien responda. Yo no voy a responder. Centro. Era más del centro, ¿ya? Ahora, influencia de la Guerra Fría.
guiados por la política anticomunista de Estados Unidos, no, pues Salvador Allende de izquierda, perdón. La influencia de la Guerra Fría, guiados por la política anticomunista de Estados Unidos, algunos militares chilenos habían recibido una preparación que promovía la idea de que los grupos de izquierda eran enemigos de la patria. Asimismo, Estados Unidos tomó medidas para desestabilizar el gobierno de Allende, ¿ya? Ahí, en el golpe de Estado, tuvo harta influencia Estados Unidos en nuestro país, ¿ya? Entonces, sigamos. A continuación te presentamos las declaraciones de diferentes actores que vivieron este acontecimiento. Léela y luego realice las actividades propuestas. Por suerte que las actividades son cortitas. Recurso 2. Último mensaje de Salvador Allende transmitido por radio el 11 de septiembre de 1973. ¿Qué pasó ese día? La última, ¿qué? Ahí ese día pasó o ocurrió que atacaron la moneda y comenzó el golpe de Estado. Trabajadores de mi patria, ahí está hablando Salvador Allende, se supone. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. Es este momento definitivo el último en que yo pueda dirigirme a ustedes. Espero que aprovechen la elección, la del golpe de Estado, el capital extranjero, el imperialismo, unido a la reacción de un clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. Entonces, ese fue el último comunicado que vio Salvador Allende desde la moneda, ¿ya? Recurso 3. Primer comunicado de la Junta Militar de Gobierno en Santiago el 11 de septiembre. Imagínense, el último de Salvador Allende y ahora el primero del golpe de Estado. Teniendo presente la gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país, la incapacidad del gobierno de Salvador Allende para controlar el caos, el constante incremento de grupos entrenados por los partidos de la Unidad Popular que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros están unidos para iniciar la historia y responsable misión de luchar por la libertad de la patria y evitar que nuestro país siga bajo el yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. ¿Ya? Ese fue el primer comunicado que se dio luego del golpe de Estado. Recurso 4. Declaración del episcopado chileno sobre el 11 de septiembre. ¿Alguien sabe lo que es el episcopado? Estamos en colegio católico. ¿Se puede buscar por internet? Obvio. Hay que utilizar todos los medios. Busquen, busquen. Episcopado. Ya, la iglesia, eso es el episcopado, la iglesia. ¿Qué es lo que declaró la iglesia el 11 de septiembre? Dice, Que no sabía. consta, ¿qué vos puedo hacer? ¿De mujer? ¿Chica? Ya. Consta
al país que los obispos hicimos cuanto estuvo de nuestra parte porque se evitara cualquier desenlace violento, como el que ha tenido nuestra crisis institucional. Nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido nuestras calles, nuestras poblaciones y nuestras fábricas. Pedimos moderación frente a los vencidos, que no haya innecesariamente represalias, que se tome en cuenta el sincero idealismo que inspiró a muchos de los que han sido derrotados. ¿Qué quería decir eso el episcopado con esta declaración? La iglesia... Tío, ¿no le sale la tabla? No, está más abajo. ¿Qué quiere decir eso el episcopado con esta declaración? Chiquillos. ¿No? Ya que no hicieran más allá o que no mataran mucho más gente o que no los persiguieran las personas que pensaran distinto. Pero eso no pasó. Se persiguió a las personas que pensaban distinto. ¿Ya? Ahora, la tabla. Completa la tabla. Ahí para los que no lo han hecho, lo voy a agrandar un poquito más. Dice, Salvador Allende, visión que muestra la fuente. La fuente es una despedida y plantea el golpe de Estado como una lección histórica. Argumentos. Según la fuente, mediante el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas, FFA, Fuerzas Armadas, rompieron su tradición, es decir, la doctrina constitucionalista del Estado, del Ejército. El argumento, dígame. Usted tiene la inmensa tabla, nosotros tenemos una chiquitita. Bueno, pero ahí colocan lo más importante nomás. ¿Ya? El argumento que postula la misma fuente para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, el clima político generado por el capital extranjero, imperialista y unido a la reacción. ¿Qué significa eso? Que Salvador Allende le echaba la culpa a lo que se impartía por parte externa, o sea, por Estados Unidos. Ahora, el segundo documento, que pertenecía a la Junta Militar, la fuente corresponde al primer comunicado de la Junta de Gobierno emitida el 11 de septiembre de 1973. ¿Qué argumentos tenía? Los argumentos que aportaban la fuente son la justificación de la acción de las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre, o sea, están justificando por qué lo hicieron. La gravísima crisis moral y social del país, la incapacidad del gobierno para controlar el caos, el constante incremento de grupos paramilitares entrenados por los partidos de la Unidad Popular. En ese periodo también se llevaban personas, niños y adolescentes, a Cuba a entrenarse, ¿ya? ¿Cómo qué? Por el Partido Comunista. Episcopado chileno. Fuente se lamenta del desenlace violento que ha tenido la crisis institucional. La fuente da cuenta de la represión que ha seguido al golpe de Estado. Represión es cuando se amenaza, se presiona a un grupo, ya en este caso al Partido Comunista o a los socialistas, en las poblaciones y en las fábricas, con lo que se alude a la persecución que han sufrido los partidarios del gobierno derrocado, o sea, se perseguía a las personas del Partido Comunista, ¿ya? Desde el mismo golpe de Estado se empezaron a llevar a todas las personas que pertenecían al partido, ¿ya? Por eso mismo muchas personas en este periodo se fueron del país, arrancaron, porque si no eran perseguidos y matados o torturados, ¿ya?
Ahora, ¿se entendió esta guía, chiquillos? Sí, no. Sí, tía, sí. Ya. Entonces, sigamos con la otra guía. La guía... Espera, tía. Me falta poco. Ya. Lo espero un poquito para que terminen de anotar. Pero voy a sacar una foto. Ya, mejor. Ya terminé. Ya. Entonces, vamos a compartir el otro documento. Acá, la dictadura militar. Entonces, esta sería la 10, ¿cierto? Apagar volumen. Y esto. Sí. Sí. Ya, la dictadura militar, la guía 10. Ella no sabe dónde, ¿eh? Ah, sigue la dictadura. La dictadura militar, la 10. Con el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas y Carabineros, apoyadas por una parte de la sociedad civil, instalaron una junta de gobierno encabezada por el general Augusto Pinochet. Lee y observa los siguientes recursos para saber más sobre el tema. Recurso 5. ¿Qué medidas tomó la dictadura militar? Con el propósito de gobernar el país de una forma autoritaria, se realizaron cambios que permitieron que la dictadura durara 17 años y que se proyectara hasta el presente. ¿Ya? Si a ustedes les interesa, chiquillos, pueden ver el documental Las ciudades fotógrafos. Ahí aparecen diversas fuentes de fotografías que muestran lo que se vivió en ese periodo. Ya lo pueden buscar por internet y aparece al tiro. La ciudad de los fotógrafos. Ahora, la dictadura militar. Medidas de la dictadura militar. Primero, la suspensión del Estado de Derecho. Las personas ya no tenían sus derechos humanos. La Junta Militar libertó la libertad de las personas y la participación política, o sea, no se podía ir a votar y tampoco reunirse. Para eso aplicó medidas como cerrar el Congreso Nacional. Imagínense, se cerró el Congreso donde se creaban las leyes. Prohibir partidos políticos, sindicatos y organizaciones estudiantiles. ¿Ya? Si yo pertenecía a algún sindicato, lo más probable es que me llevaran a detenido. Eliminar las elecciones de las autoridades políticas. Ya no podía elegir a mis autoridades. Y establecer la censura y el toque de queda. O sea, en la radio, en la televisión, no se podía mostrar cualquier cosa. Era todo supervisado y solamente algunas cosas se podían mostrar. Promulgación de la Constitución de 1980. Se realizó un plebiscito para aprobar una nueva Constitución, el cual fue criticado por varios sectores políticos. Estos fueron algunos de sus principios. Establecía la continuidad del régimen de Pinochet hasta 1988 y la liberación política progresiva. ¿Ya? Por eso hoy en día también, a pesar de que la Constitución ha tenido muchos cambios desde ese periodo hasta hoy en día está en debate y se va a votar si es que, a través de un plebiscito, si es que se continúa con esa misma Constitución o si se crea otra nueva. Estamos hablando de esta Constitución de la cual se va a votar en el plebiscito de ahora de octubre. Existencia de senadores que no eran elegidos por la población, eran senadores designados por el gobierno. Acuérdense que para ser senador hoy en día tiene que ser votado. Se prohibieron los partidos políticos de izquierda hasta 1987.
y se dio continuidad al régimen hasta 1989. Establecimiento de un nuevo modelo económico. El modelo se basó en la privatización de la mayoría de las empresas estatales. ¿Qué significa eso? De que las empresas que pertenecían al Estado pasaron a ser de privados, se vendieron y a los privados, a personas individuales. Menor intervención del Estado en educación, salud, vivienda y pensiones. Mayor comercio exterior y una economía libre de mercado. Fin del estado del bienestar y del rol empresarial del Estado. El Estado se limita a regular los privados, ¿ya? En este periodo Chile creció muchísimo, ya en la parte económica. ¿Por qué? Porque Chile, como vendió muchas de las empresas, fue creciendo también lo que iban ganando con esto. Ahora, glosario. El glosario es lo que significan algunas personas, o sea, algunos significados. Demian, ¿quería hablar? ¿O no? Ya. Glosario. Estado de Derecho. Sistema de leyes e instituciones que resguardan el respeto de los derechos y la igualdad para evitar que se produzcan abusos y daños a las personas. En la medida de la dictadura militar se eliminó el Estado de Derecho. Censurar es suprimir algo, principalmente obras literarias o de información. Y toque de queda, bueno, ustedes ya conocen lo que es el toque de queda. Todos los días la tenemos, que tenemos que estar en la casa, y prohibición de circular libremente por las calles dentro de cierta hora. ¿Ya? 6. Recurso 6. ¿Qué medidas tomó la dictadura militar? Acá se observa la portada de la Constitución Política de 1980 y la portada de un libro donde se exponen las ideas económicas adoptadas por la dictadura militar. Esta Constitución sigue vigente en la actualidad, aunque reformada por gobiernos posteriores a la dictadura. Y eso lo quiero volver a repetir. Por eso, en nuestro país va a haber un plebiscito ahora en octubre, para ver si se cambia esta Constitución, que ha sido reformada por los años, no es que siga siendo la misma, pero es para ver si se sigue con esta Constitución o se crea una nueva. El ladrillo. El modelo económico neoliberal o de libre mercado fue propuesto por un grupo de economistas que habían estudiado en su mayoría en la Universidad de Chicago, también conocidos como Chicago Boys. Este modelo sigue vigente, aunque el Estado ha aumentado su rol en materias sociales. ¿Ya? Matías, ¿quiere decir algo? No es que se pone solo la mano. Ah, ya. Ahora, a partir del recurso 5, ¿se puede afirmar que la dictadura militar atentó contra el Estado de Derecho? Ejemplifica algunas medidas adoptadas. Ya. El Estado de Derecho, el que incluye el conjunto de leyes o instituciones para resguardar los derechos de las personas y evitar abusos de las autoridades. En este sentido, algunas de las medidas adoptadas por la dictadura van en contra del Estado de Derecho. Por ejemplo, establecer la censura y la prohibición de los partidos políticos, perdón. Entonces, esta es la respuesta. Establecer la censura y la prohibición de los partidos políticos. ¿Ya? Tres. A partir de los recursos 5 y 6 se responde: ¿por qué fue importante para la dictadura cambiar las leyes y el modelo económico del país? Da dos argumentos que fundamenten tu respuesta. Sin un cambio de las leyes, no sería posible la dictadura mantenerse en el poder.
ni tampoco llevar a cabo las políticas que se decidieran instaurar. Para garantizar que se mantuvieran los cambios que realizaran, crearon una nueva constitución para Chile, además de llevar a cabo un gran cambio en el modelo económico del país, alejándose de lo que reformaron los anteriores gobiernos, que habían instaurado una mayor intervención del Estado en la economía. Entonces, chiquillos, se necesitó cambiar la constitución en ese periodo para que pudiera funcionar el gobierno en la dictadura. Si no cambiaba la constitución, no podrían seguir con la dictadura, ¿ya? Y con lo que se planteaba con ella. Ya, pues, chiquillos, con eso vamos a ir terminando. ¡Ah, no! Me quedaba algo cortito. Acá está. Con 2 minutos yo creo que lo alcanzamos. ¿O no? No sé. Vamos. Dice, el quiebre de la democracia y la instauración del régimen militar. En esta actividad podrás aplicar tus conocimientos sobre el contexto y factores que incidieron en el quiebre de la democracia. Así también, las medidas impuestas por la Junta Militar a partir del 11 de septiembre. Acá tenemos, ¿qué es lo que es ese edificio? ¿Alguien sabe cuál es? La moneda. La moneda. El quiebre de la institucionalidad democrática en nuestro país se inició con el término abrupto del gobierno ejercido por el presidente Salvador Allende. ¿Cómo se relaciona esta imagen con dicho hecho? ¿Qué le pasó a la moneda ahí? ¿Alguien lo ve? ¿Dónde está La ahí? bombardearon. La bombardearon, exactamente. Está quemada ahí la moneda, ¿ya? Porque la bombardearon. Entonces, ya eso lo vamos a ver la próxima clase, si no vamos a alargarnos mucho, chiquillos. Me comienzo a despedir, un besito grande y que estén bien. Si tienen dudas, no duden en preguntarme. Que tengan lindo fin de semana y recuérdenle a los papás, los abuelitos, a quien sea, a tío, tía, que mañana hay reunión. Sí, mañana hay reunión a las 12. ¿A qué hora? A las 12. Ah, ya. Ya, besitos, cuídense harto. ¡Mua, mua! Chao. Que la pasen Cuídense. mucho. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y... ahí está. Sí.